En la línea telefónica tenemos con nosotros a Rubén Figueroa. Él es el coordinador del sur-sureste del movimiento migrante mesoamericano y también defensor de derechos humanos. Estimado Rubén, te agradezco estos minutos para con Mega Noticias. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, te hablo desde la frontera sur de México. Pues desde hace algunas semanas hemos estado documentando, observando esta situación que está dándose en esta zona del país con respecto a la migración que proviene de Centroamérica. Oye Rubén, bueno, tú has platicado en muchísimas ocasiones la situación que están viviendo los migrantes, la crisis por la cual los obliga a salir de sus hogares, a dejar a sus familias, a tratar de cambiar su vida. Incluso has mencionado de los narcogobiernos, principalmente el de Honduras, pero esta situación ya no solamente es de violencia, sino también de que se están quedando sin comida. Derivado también de la pandemia. ¿Puedes darnos un poco de contexto de lo que se está viviendo actualmente? Efectivamente, la situación se agrava en Centroamérica, lejos de lo que has mencionado, aparte de lo que has mencionado, perdón, esta situación se agrava derivado de la pandemia, de la COVID-19, el impacto a la economía, ya de por sí una economía muy golpeada en Centroamérica. Y también, además, el cambio climático, sobre todo los huracanes que causaron estragos a finales del 2020. Eso hizo que miles de personas se quedaran sin techo, sin hogar prácticamente y sin empleo, además de las cosechas que se perdieron. Hizo que a finales del 2020 también se viera un ligero incremento en las rutas migratorias, pero que a principios del 2021 este incremento se dio de manera exponencial. Empezamos a ver a familias enteras, a personas migrantes que nos comentaban que perdieron su empleo durante la pandemia y perdieron su hogar durante el huracán, algo que, vuelvo a repetir, hizo que se diera un muy fuerte incremento en los flujos migratorios y que hoy día se está hablando ya en la frontera con Estados Unidos de una crisis, pero lo que nosotros también observamos es que una vez que estos flujos migratorios se incrementan, inicia toda esa operatividad del crimen organizado, tanto en delitos que se cometen contra estas personas, como también en el tráfico de personas como tal, valga la redundancia, y es lo que estamos observando hoy día, que el tráfico de personas ha crecido también muy fuerte, donde también las autoridades forman parte de estos carteles, y no se pudiera darse toda esta situación de que se está traficando a miles de personas migrantes también. Eso también habría que comentarlo, habría que decirlo, que las personas migrantes hoy día también son víctimas del tráfico de personas. Has hablado también de la colusión de las autoridades mexicanas al respecto de esta situación y que las denuncias que se hacen sobre trata de personas, sobre violaciones a mujeres migrantes, simplemente no se le da seguimiento. Efectivamente, justamente hace unos días el comisionado del Instituto Nacional de Migración indicó que se había despedido a un sinnúmero de elementos del Instituto Nacional de Migración, lo acepta, pero al término de la entrevista indica que esas denuncias son infundadas. Siempre hay tratar de ocultar esa situación, esa realidad que existe. Vuelvo a repetir, las autoridades forman parte de estos carteles del tráfico de personas, porque son ellos quienes deciden quién pasa y quién no. Y decirlo también que toda esa operatividad, toda esa criminalización que proviene por parte del Estado va dirigida prácticamente a esa migración pobre, a esa migración forzada que transita en medio de esta ruta migratoria muy violentada, de esta ruta migratoria con una situación de tragedia humanitaria muy, muy fuerte, y es hacia ese sector de la migración que va dirigida toda esa operatividad, toda esta situación de retenes, de operativos, de redadas que se realizan en la ruta migratoria, es hacia ese grupo, pero no hacia desarticular las redes del tráfico de personas. Eso es lo que hemos observado en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, de cómo se está lucrando prácticamente de la desgracia de estas personas y que son prácticamente obligadas a ser traficadas con el fin de que puedan llegar a la frontera con Estados Unidos.
Oye, Rubén, este incremento en los delitos que ya has mencionado y que es lamentable que las autoridades estén coludidas en este sentido, ¿es también por el incremento en el flujo de migrantes que tratan de llegar hacia los Estados Unidos tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? Efectivamente, pero habría que mencionarlo, habría que decirlo que el flujo migratorio incrementa de manera global y que en nuestra región también pues se ve comúnmente. El impacto de la pandemia en las economías es prácticamente alrededor del mundo y sobre todo en los países subdesarrollados es donde más ha impactado y por eso te comento que pues sería de manera global este aumento del flujo migratorio. La tendencia hoy día en el mundo es a emigrar y en esta región se ve por supuesto. No estamos ahorita nosotros observando que o escuchando a las personas migrantes en su mayoría decir que por el nuevo gobierno de Joe Biden. Habría que decirlo, mencionarlo, que durante el gobierno de Donald Trump las personas migrantes no dejaron de salir. Los números del 2018-2019 lo dicen. Fueron números históricos de personas que llegaron a las fronteras con Estados Unidos y que solamente en el 2020 fue que el flujo migratorio descendió hasta en un 90%, pero que ahora en el 2020 es cuando crece. Por lo tanto, nosotros no aseveramos que del todo las personas estén emigrando por el cambio de gobierno. Lo que sí podemos decir es que la migración es tan vulnerable como tal que se puede montar un discurso político encima de la como tal, ¿no? de la migración, aunque no necesariamente las personas estén emigrando por un nuevo gobierno en los Estados Unidos, sino emigran por las razones que son visibles, han sido documentadas, los narcogobiernos, como lo mencionaste al principio, el cambio climático, la pandemia, etcétera, etcétera. Esas sí son las razones que nosotros estamos escuchando por parte de estas personas que están hoy día transitando por México. Por las propias necesidades personales y familiares también, de salir adelante, de ni siquiera de vivir, sino de sobrevivir en medio de toda esta crisis que se mantiene. Rubén, hay un debate, no solamente en nuestro país, sino en Estados Unidos sobre todo, y en los países del sur, de que nuestro país se convierta en un tercer país seguro. ¿Es así como pudiera llegar a ocurrir? Ha sido parte de los acuerdos que ha tenido el gobierno mexicano con el gobierno pasado de Donald Trump, con la administración pasada, y que en este pareciera ser que va un poco más de lo mismo. En la idea de que las personas migrantes no llegan a sus destinos, están implementando una serie de medidas como estas, de retenerlos en México o de detenerlos y deportarlos. Es una forma prácticamente de procedir, de intentar que no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Pero vuelvo a repetir, esta migración que desafortunadamente está obligada a darse, está prácticamente forzada a darse, pues no necesariamente se va a frenar o se va a parar si se sigue tocando desde una perspectiva policíaca y militar como lo estamos viendo ahora, sino que dar soluciones de fondo. Han tenido el problema desde hace mucho tiempo y no hablo de las personas migrantes porque las personas migrantes no son el problema, pero lo que no han tenido son las soluciones. Han aplicado diferentes medidas en los últimos años han aplicado la medida policíaca y militar. Eso no da resultado, los números están ahí, son cientos de miles de personas que están huyendo de sus países, que están transitando por México, y hoy día vemos un repunte muy importante en niños, niñas y menores no acompañados como tal, y núcleos familiares también, y eso es lo que decimos. Por supuesto que sus acciones no están dando resultados, tendrían que sentarse verdaderamente y llegar a acuerdos como tal. Uno de los puntos que ponen las mismas personas migrantes es que en su país de origen existe una gran corrupción, narcogobiernos como están siendo acusados incluso en una corte en Nueva York, en el caso de Honduras. Ese es uno de los grandes problemas, la corrupción y los narcogobiernos en los países de origen, que muchas veces están avalados por los propios gobiernos de Estados Unidos, como lo vimos en la anterior administración de Donald Trump, que avalaba, por supuesto, al gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy día acusado por ser un narcotraficante. Y eso es lo que sucede. Por esas las razones por las cuales miles de personas están emigrando, y pareciera ser que avalar ese tipo de gobiernos no es la solución, y tocar el tema de una perspectiva policíaca militar tampoco.
Así es. Oye, Rubén, al principio nos compartías que te encuentras allá en la frontera sur. ¿Cuáles son las necesidades? Y ya con esto concluiría esta entrevista y estos minutos contigo aquí en Mega Noticias. Lixi, pues mira, ha habido, vuelvo a repetirte, el incremento del flujo migratorio, y con ello se incrementan las necesidades. Personas que tienen que caminar hoy día entre Tenosique, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz, hasta 15 días porque el tren no está funcionando. Ellos antes solían tomarlo, tardaban 2 a 3 días para llegar de ese punto a Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy día están caminando prácticamente al no encontrar otras formas de transitar, y por supuesto la tragedia humanitaria se hace presente. Mujeres, niños, jóvenes que están básicamente desvaneciendo en este camino, con los pies llagados, con zapatos rotos, con mucha sed. Es increíble que estemos observando que cuando pasa un vehículo en medio de estas rutas migratorias, las personas migrantes salen despavoridas a que les regalen un poquito de agua. Esa es la tragedia humanitaria, por verlo desde esa perspectiva. Esta es la verdadera tragedia humanitaria, que no se atiende con militares y policía, por supuesto, sino con solidaridad de las personas. Creo que ahí debemos de tocarnos el corazón y estamos obligados a ver la migración desde otras perspectivas, desde otro ángulo, porque pronto nos llegará a nosotros, sobre todo por el tema del cambio climático. Vaya situación. Rubén Figueroa, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, Mixi. Buenas tardes.